Hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase número 11 del curso Hechos de los Apóstoles, donde continuamos viendo aquel gran apartado del que hemos estado hablando, que es la iglesia naciente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, vamos a tomar nuestro libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a ver, después de haber visto el relato de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia y algunas características de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, que decíamos ideal, y cuando decimos ideal es que existe en la mente, en la idea, ¿no? Y que debió de haber durado muy poquito tiempo porque somos seres humanos limitados, y eso es bonito. La iglesia santa, católica, inmaculada, obra del Padre, siempre nos decía así el Padre Carrillo, obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, formada también y sobre todo testimoniada por pecadores. Los hombres somos frágiles, caemos, pero tenemos que tener un ideal al cual debemos de tender. Y ojalá que nuestro ideal sea tener una iglesia como la sueña Jesús, alegre, de comunión, de oración, de alabanza a Dios, y donde Él pueda ser el centro y donde Él pueda seguir obrando prodigios. Vamos a ver ahora un tema que son las primeras misiones de los apóstoles. Es la actividad misionera de los apóstoles y vamos a ver a Pedro y a Juan. Acuérdense que les decía al principio que no van a salir todo el tiempo los apóstoles, ni van a salir todos, sino solamente algunos. Pero el interés de San Lucas no es contarme sobre los apóstoles, sino sobre el evangelio que nace en Jerusalén y que llega hasta los confines de la tierra. Entonces vamos a tomar el capítulo 3 y vamos a leer la curación de un tullido hecha por Pedro. ¿Sí? Es muy bonito que el primer signo sea como uno de los que hizo Jesús, que sea hecho por el príncipe de los apóstoles, porque así lo escogió Jesús. Vean qué bonita manera también como de darle a Pedro su lugar. Vamos a leer capítulo 3, versículo 1 al 10. En cierta ocasión, Pedro y Juan subieron al templo para la oración de la hora nona. Había ahí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. El tullido, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, le dijo: míranos. Él se quedó mirándolos fijamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero escuchen lo que dijo primero: no tengo plata ni oro, pero tengo una riqueza mucho más grande. Tengo a Jesús. En nombre de Jesucristo, el Nazoreo, echa a andar. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y sus tobillos cobraron fuerza,
y de un salto se enderezó y se puso a andar. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente que vio cómo andaba empezó a alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron estupefactos y asombrados por lo que había sucedido. Quiero leer la nota de la Biblia de Jerusalén del capítulo 3, versículo 8, que nos resume un poquito la clase anterior y lo que está sucediendo ahorita. Primer milagro, narrado así como de manera específica en los Hechos, que presenta cierto número de analogías con un milagro que va a hacer Pablo en el capítulo 14. Otros signos y prodigios acompañarán a la predicación apostólica. Dios acredita así a los misioneros y su predicación como había acreditado a Jesús. ¿Cómo puedo saber que estos están haciendo la misma obra de Jesús? Pues si los resultados son los mismos que los que obtenía Jesús, si los medios son los mismos que obtenía Jesús. Bueno, y después de esta curación, porque pues realmente es muy bonito considerar lo que Pedro piensa que es la limosna. La limosna no es darle una pequeña caridad, como decimos en México, a una persona que no tiene nada. Ya les había comentado cuando vimos el Sermón de la Montaña que la limosna en la Biblia es un deber de justicia que me obliga, que me impele. ¿Por qué el Antiguo Testamento tenía esta idea? Les recuerdo, porque la tierra es de Dios y los hombres, hijos de Dios, tienen como derecho a recibir los frutos de la tierra, ¿no? Nadie te la dio, ¿sí? Es de Dios. Tú la trabajaste, tú la compraste, sí, pero ¿quién te dio todas las capacidades para tenerla, para trabajarla y para comprarla, ¿no? Entonces ese es el principio. Tú eras un esclavo en Egipto, yo te liberé de la esclavitud y te di una tierra. Entonces esa tierra que Dios te dio tiene que ser para todos los hijos de Dios. Entonces, si yo tengo, se convierte en un deber para mí darle al otro. Pero Pedro está yendo más allá. No solo está cumpliendo con un deber. Le dice, te doy todo lo que yo tengo. Y todo lo que yo tengo en mi corazón es Jesús. No tengo nada más. Pero te voy a dar una riqueza enorme. Entonces no le está dando como lo que le sobra. No le está dando como un poquitito. Le está dando una enorme riqueza porque le está dando a Jesús. Pensemos si nosotros cuando hablamos de Jesús pensamos que le estamos dando al otro una gran riqueza o no. ¿Ok? Y luego la gente está asombrada y entonces San Lucas dice, vamos a aprovechar el momento para poner otro discurso en labios de Pedro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el género literario que escoge San Lucas para entregarnos mucha de su doctrina es el discurso? Y entonces en el versículo 11 y hasta el versículo 26, si se fijan es un texto muy largo, viene un discurso de Pedro al pueblo. Entonces yo me tengo que concentrar y decir, ¿qué es lo que San Lucas me quiere enseñar a través de este discurso que pone en labios de Pedro? Pues el interés de San Lucas es el Evangelio. Y el Evangelio, la buena noticia, es Jesús de Nazaret. Entonces yo me tengo que concentrar en ver qué me quiere enseñar sobre Jesús. Entonces leo el versículo 11 primero. Vamos a leer del versículo 11 al 16 primero. Vamos a partirlo en párrafos. Vean qué lindo el tullido. Como el tullido curado no soltaba a Pedro y a Juan, toda la gente presa de estupor corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al percatarse de esto, se dirigió así a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de lo sucedido? ¿O por qué nos miráis fijamente, como si hubiéramos hecho andar a este hombre con nuestro poder o piedad? Y vean lo que dice. Vuelve a leer la escritura, Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste había decidido ponerlo en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo,
y pedisteis que os dejaran en libertad a un asesino. Matasteis al jefe que conduce a la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, el propio Jesús, o sea, no yo, no nosotros no tenemos ese poder de dar vida. El único que puede dar la vida es Jesús, que dijo, yo soy la vida, y está vivo. Entonces dice, es por la fe en su nombre que el propio Jesús ha restablecido a este hombre que veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que lo ha restablecido totalmente ante vosotros. ¿Qué nos quiso decir sobre Jesús? ¿Qué títulos nuevos descubrimos en este texto sobre Jesús? Primero, vámonos al versículo 13. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, vean cómo Pedro conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, es el mismo Dios, ha glorificado a su siervo Jesús. Jesús es el siervo de Dios. ¿Qué quiere decir el siervo en la Biblia? Nosotros pensamos que el siervo quiere decir el esclavo, pero no. En la Biblia, Dios le habla, cuando habla a Abraham, le dice, tú eres mi siervo, por ejemplo. Vamos a ver Génesis 26, 25, para que vean cómo el título de siervo es un título honorífico. Génesis 26, 23. Yahvé se le apareció aquella noche y le dijo, ¿a quién? A Isaac. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. O sea que Abraham, un personaje importante escogido por Dios para acontecimientos importantes de la historia de la salvación, es llamado por Dios su siervo. Y también Moisés, vean, abran Números, en el capítulo 12 de los Números, cuando se quejan Aarón y María de Moisés, voy a leer el versículo 6, Números 12, 6. Les dijo Yahvé, escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi boca, en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas. Mi siervo Moisés, vean cómo lo defiende, así como diciendo, es mi siervo. Y también de David decía mi siervo. Entonces, dicen, pues Jesús es el siervo de Dios porque es alguien elegido por Dios para una misión importante. Pero también los apóstoles ya saben cómo murió Jesús. Y Jesús murió entregando su vida. Sin tener pecado, pagó por los pecadores. Sin haber hecho el mal, sufrió todo lo que los pecadores sufrimos. Y fue entregado a la muerte. Y los apóstoles saben que Jesús murió siendo el siervo de Yahvé. Porque Isaías tiene un personaje en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el 50 y en el 53, que habla de un profeta que sufre mucho por su pueblo, pero que al final verá la luz. Y los apóstoles dicen, es que Jesús es este siervo, ¿no? Entonces, nada más quiero leerles cómo empieza el capítulo 2 de 42 de Isaías, que dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él para que dicte el derecho a las naciones. Vean cómo es Jesús. No vociferará ni alzará el tono, no hará oír por las calles su voz, no partirá la caña quebrada, ni apagará la mecha mortecina, al contrario. Proclamará la justicia con lealtad, etc. Me voy al versículo 6. Yo, Yahvé, te he llamado en nombre de la justicia, te tengo asido de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo,
hacer luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel al que vive en tinieblas. Ese es mi nombre, yo Yahvé. Ese es Jesús. Y en el capítulo 53, no tenemos tiempo de leer los otros dos cánticos, pero dice así, voy a leer capítulo 53, versículo 6. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino. Y Yahvé descargó sobre el siervo la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como un cordero llevado al degüello, como una oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Detenido, sin defensor y sin juicio, ¿quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Y pusieron su tumba entre malvados y su sepultura entre malhechores, por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca. Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Su mano ejecutará el designio de Yahvé. Versículo 11. Después de sufrir, verá la luz. El justo, que es otro título que vamos a leer ahorita que le da Pedro a Jesús. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Murió, pero verá la luz. Entonces, ¿qué nos está enseñando Pedro en el libro de los Hechos? Cuando dice, Dios ha glorificado a su siervo Jesús. Le ha pasado ya lo del siervo de Yahvé. Y luego en el versículo 14 le da otros dos títulos. Vosotros renegasteis del santo y del justo. ¿Quién es el santo en la Biblia? Si leemos el Levítico, dice, sean santos para mí, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y santo quiere decir separado de todo lo profano, de toda mancha, separado, puro, inmaculado, pero era un adjetivo que se le daba a Dios. Y ahora Pedro dice que Jesús es el santo. Él es el santo. Él es Dios. Y luego, Él es el justo. ¿Y quién es el justo en la Biblia? Siempre pensemos en Noé o sobre todo en San José. San José es el hombre que obra conforme a la voluntad de Dios. Ese es el hombre justo. Y ahora Pedro dice que Jesús tiene como nombre propio el justo. Él es el siervo, Él es el santo, Él es el consagrado al Dios, Él es el que se aparta de todo lo que no sea de Dios y se consagra para Dios. Él es el justo, el que cumple perfectamente la voluntad de Dios. Acuérdense cómo nos decía Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. No tengo más alimento que hacer la voluntad de mi Padre. Él es el justo, dice Pedro. Y en el versículo 15 le da otro título. Matasteis al jefe que conduce a la vida. Jesús es el jefe que nos lleva a todos hacia la vida. Vean los títulos que Pedro da de Jesús. Aprovechó un signo que Dios hizo a través de él para dar un testimonio de quién es Jesús. Y así va completando nuestra catequesis sobre quién es este Jesús en el que creemos. Ahora vamos al versículo 17 al 24, un poquito más complicaditos, pero lo vamos a explicar. Dice Pedro, ¿qué les acabo diciendo? Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó y es por la fe que nosotros tenemos en Jesús, que Él ha restablecido al tullido. Ahora bien, versículo 17, ya sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes, pero es que de este modo Dios cumplió lo que había anunciado. Ven cómo los apóstoles siguen hablando de, hay que leer la Escritura desde Jesús de una manera nueva. Vamos a ver la nota del 3:24. Bien importante, escuchen esta nota. La predicación primitiva tenía interés en demostrar
cómo Jesús realizaba las profecías del Antiguo Testamento por su descendencia davídica, por su misión de profeta, sucesor de Moisés, sus sufrimientos como el siervo, su papel de piedra rechazada por los constructores y convertida en piedra angular, su resurrección y su exaltación a la diestra de Dios. Los apóstoles, la predicación primitiva, tiene interés en enseñarnos todo eso sobre Jesús. Y Lucas lo está haciendo poniendo las palabras de ese testimonio en labios de Pedro. Pero de ese modo se cumplió lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo, su Mesías, había de padecer. Porque Él es el siervo, no es nada más el rey descendiente de David. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor haga presente el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os estaba predestinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló por boca de sus santos profetas. Entonces vamos a tratar de explicar 4 palabras. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse y convertirse. Tenemos una nota muy buena en el 3:19 que dice: la conversión. Por la conversión el hombre se vuelve, se da media vuelta espiritualmente. Los gentiles deben volverse a Dios abandonando los ídolos. Los judíos deben convertirse al Señor reconociendo que Jesús es el Señor. Arrepiéntanse, conviértanse. Segunda palabra, rarísimo. A fin de que el Señor haga presente el tiempo de la consolación. ¿A qué se refiere con el tiempo de la consolación? Tenemos una notita del 3:20a que dice: este tiempo coincide con el de la venida de Cristo y la restauración universal. Era también en el pensamiento de los apóstoles el tiempo de la restauración de la realeza en Israel, porque se pensaba que cuando viniera el Mesías restauraría el reino a Israel y que iba a ser una monarquía tan grande como fue en tiempos de David. Y luego dice: hasta que llegue ese tiempo y les envíe el Cristo que estaba predestinado a ustedes. Es Jesús, a quien tiene que retener el cielo, porque se nos fue en la ascensión, hasta el tiempo de la restauración universal. Entonces, ¿cuál es el tiempo de la consolación para ellos? Pues que Dios nos consuele trayendo su reinado y con el Mesías, y que ahora nosotros seamos otra vez una monarquía poderosísima. Pero ese tiempo de la consolación, vamos a pensarlo así, como que culmina, porque empieza con Jesús el Mesías y termina en la parusía, cuando vuelva a venir Jesús Mesías. La nota de la Biblia de Jerusalén también nos dice sobre este tiempo de la restauración universal. Dice, voy a leer a partir del renglón 5. Cuando haya llegado el tiempo, Dios enviará otra vez a Jesús, constituido Rey Mesías por su resurrección, que va a inaugurar su reino definitivo y la renovación de toda la creación. Vamos a leer un texto en Primera de Corintios, que es un poquito más sencillo para que entendamos lo que dice Pedro. Vamos a Primera de Corintios 15:24. Dice San Pablo: entonces llegará el fin, el tiempo de la restauración universal, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Cristo debe reinar hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo en ser destruido será la muerte. Versículo 28. Cuando todo le haya sido sometido, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cuándo va a ser este tiempo? En la parusía. ¿Qué es lo que les está diciendo Pedro? ¿Sí? Hermanos,
lo que está sucediendo es el cumplimiento de las profecías. Dios nos anunció que iba a venir el Mesías vino, murió, resucitó, fue llevado al cielo y volverá a establecer el reinado definitivo de Dios. Y vuelve a acudir en la escritura, en el versículo 22. Me regreso a Hechos 3:22. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escucha a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que hablaron a partir de Samuel anunciaron también que van a venir estos días. Ven como las palabras de Pedro también como que te llenan de esperanza. Porque Jesús se fue al cielo. Hay que ganitas de que ya venga. Sí, va a venir, va a venir. Esperen ese día. Es una promesa. Él no falla. Va a venir. Y va a restaurar todo. Y luego en el versículo 25 dice: vosotros sois los herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros antepasados. Cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vean cómo desde el principio de la iglesia los apóstoles captaron que esto no era nada más para los judíos, que la obra salvífica de Jesús había sido en beneficio de todos los hombres. Y Pedro dice, es que ahí se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. Yo creo que es una promesa que Dios le hizo a Abraham que poquito conocemos. Vamos a buscarla porque nos centramos mucho en unas promesas materiales que Dios le hace a Abraham y esta como que no la consideramos mucho. Vamos al capítulo 12 del Génesis, donde está la vocación de Abraham. Fíjense cómo hay 3 promesas y fíjense a cuál promesa le dedica más tiempo el Génesis. Yahvé le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Primera promesa, la tierra. Segunda, de ti haré una nación grande. Tercera, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. ¿Qué dice Pedro? Es que aquí hay algo grandioso. En Jesús, que es el linaje por excelencia de Abraham, se están bendiciendo todas las naciones de la tierra. Versículo 26. Vean la cantidad de veces que habla de la resurrección, cómo les tiene que haber impresionado haber visto cómo murió Jesús y luego haberlo visto resucitado. Pero Dios ha resucitado a su siervo en primer lugar para vuestro provecho y lo ha enviado para bendeciros, para que cada uno de vosotros abandone sus malos hábitos. Vean qué profundidad de discurso de Pedro. No nos alcanza el tiempo para verlo, pero vean la profundidad del mensaje. Y vamos a volver a hacer una actualización. ¿Cómo podríamos aplicar la curación del tullido y cómo podríamos aplicar el tema de Pedro, de decir que Jesús es todo esto, Jesús es grandioso? Vean la obra de Dios. ¿Por qué lo relacionó Pedro y cómo lo puedo yo hacer? Hay una actualización que me gusta mucho que dice así: el tullido es símbolo de la humanidad que no camina en libertad. Seamos como Pedro para que en el nombre de Jesús irrumpa en el mundo la buena nueva y podamos hacer caminar a los tullidos, a los que no encuentran su libertad. ¿Cómo? Anunciándoles que ha llegado la hora de caminar en libertad y saltar de alegría como el tullido, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue obrando maravillas entre los hombres. No nos olvidemos de ver las maravillas que Dios realiza todos los días en nuestra vida y aprendamos a alabarlo por ellas. El Señor nos quiere de pie y nos da todos los días la oportunidad de tener una vida nueva.
también a nosotros Dios nos ha restablecido en el nombre de Jesús. Y esta última reflexión a mí me pega durísimo. Salvar al hombre es mucho más que darle una limosna. ¿Qué sería de mí si Jesús, por misericordia, me hubiera dado nada más una limosna? ¿Qué me quiso enseñar Dios a través del discurso de Pedro? Que Jesús de Nazaret es el profeta que habla las palabras de Dios y que obra prodigios de parte de Dios. Es el Mesías, el ungido con el Espíritu Santo que lo derrama. Es el santo, el consagrado a Dios, el que se separa de todo para dedicarse a Dios. Es el justo, el hombre que cumple con la voluntad de Dios. Es el siervo de Dios, humilde, sufriente, luz de las gentes, pero que después es glorificado por Dios. Es el jefe que lleva la vida, que murió por todos, pero que fue resucitado por Dios, que está sentado a la derecha del Padre y reina con Él por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.